Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, de la Misión Mundial Tierra Santa, amigos y familiares, reciba mi saludo en el nombre de Cristo Jesús, del cual hablaré en esta hora. Quiero aclarar lo siguiente: hablar de Jesucristo, pues no es difícil, porque incluso cuando yo era ateo, no creía en Dios, pero creer en Jesús, sí, porque es histórico, porque lo vieron, hablaron con Él, hizo milagros. O sea que Jesucristo no se puede obviar, no se puede mucho menos negar. Y lo que Jesús hizo, yo creo que hasta el no creyente lo sabe. Pero hay una cuestión: que la gente no lo conoce, otros sí lo niegan. Es que Jesucristo está profetizado desde el principio de la palabra de Dios, desde Génesis hasta el nacimiento de Él. Entonces, este es un estudio de lo cual yo siempre insisto y lo vuelvo a hacer, sugiriendo, máximo en este caso, al hablar de Jesús en esta forma, sobre quién es Jesucristo y cómo fue profetizado. Necesitamos tomar mucho apunte. ¿Dónde están las citas? Por si alguien quiere conocer más y si alguien tiene el deseo de servirle mejor al Señor y combatir el pecado y combatir hasta el ateísmo y ciertas religiones, necesitamos tener mucho apunte. Bueno, la verdad que cuando nosotros estuvimos estudiando, unos hasta la escuela nada más, otros llegamos más adelante, y aún en la universidad o cualquier otro curso que nosotros llevemos, tenemos que anotar. Si nosotros no hubiéramos anotado cuando estudiábamos, es mentira que alguien pudiera recordarse todo para hacer tareas, para hacer exámenes, para graduarse, para pasar de un grado a otro, lo mismo en escuela, lo mismo que en el colegio, y para graduarse en una profesión o algo así. Si no apuntábamos, no hubiéramos pasado, yo creo que de primer grado. Hay cosas que se pueden llevar, como por ejemplo estudiar estudios sociales, aunque sí hay que hacer apuntes de fechas, conquistadores, todo lo que se refiere a estudios sociales.
este, tiene menos que apuntar y es más fácil de recordar. Yo insto a que, y sé que para muchos es tedioso, difícil tal vez, y además lo voy a decir, perezoso o pereza tener que apuntar tanta cosa. Pero si queremos llegar más allá, aunque no nos guste, debemos hacerlo. Yo lo digo por mi propia experiencia, que todo lo apunto y si no, lo pregunto. Entonces, el dar lecciones sobre la palabra de Dios se me hace más fácil. Porque lo que no me recuerdo, sé que lo tengo apuntado. Sé que tengo mis borradores de años, como le decía yo a mi pastor, Fernando Chinchilla. Entonces vamos a hablar sobre Jesús, el Hijo de Dios. Vuelvo y sugiero que tengan una hojita, un lápiz, para que apunten, porque esto no voy a hablar de corrido sobre quién es Jesucristo, qué hizo, porque tal vez tú lo sabes. Donde viene el problema con las religiones, con los agnósticos, con los ateos, es cómo me prueba usted esto. Y si yo no me acuerdo, no lo he estudiado, no puedo contestar. Ejemplo, ¿dónde nació Jesús? ¿Está profetizado o no? ¿El sacrificio de Jesucristo está profetizado, sí o no? Sí, bueno, ¿a dónde dice eso? Pues si no, en ese momento no me recuerdo. Para eso tengo mis apuntes. Y allá voy. Máxime que tú no sabes si Dios te va a poner como maestro o como pastor algún día. Tienes que apuntar y tratar de recordarse, y para eso hay que estudiar una y otra vez. Imagínate, en los años que yo tengo, cuántas veces he tenido que ir y volver y ir a revisar y revisar, agarrarme de mis borradores. Yo sé que yo lo tengo. En este momento no me recuerdo, pero me voy a los borradores, yo sé que yo lo tengo, empiezo a revisar y encuentro, porque mi costumbre es anotar todo, poner mucha atención, y así se me hace más fácil, y a ti te hará más fácil el asunto si Dios te pone como maestro o como pastor. Tenés que tener en la cabeza, y vuelvo y repito, y no te ocupa espacio, el tener en la cabeza apuntados tantos y tantos versículos y capítulos de la palabra de Dios. Es lo que vamos a ver hoy con respecto a Cristo. Si Jesucristo es Hijo de Dios, lo vamos a demostrar a base de profecías, si eran verdad, si se cumplieron o no, si Jesús verdaderamente es Hijo de Dios. Bueno, yo puedo decir que sí, bueno, pruébemelo. Yo tengo mis apuntes, sé a dónde está, si no sé, lo busco, porque lo he apuntado, repito, y eso me ha permitido dar lecciones durante muchos años, durante muchos años, y eso se me hace más fácil. En el nombre del Padre,
en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, el Hijo de Dios, es el título de esta lección. Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Esta es la verdad central del cristianismo. Cristo es el centro de nuestra religión. Para que la gente entienda más, porque también habrá gente que no es convertida, y explicar que nosotros no es que tenemos religión, se nos hará largo y tendido, como yo digo. Nosotros no tenemos religión, pero yo le puse así para que la gente no se complique. Otro día podríamos hablar qué es religión. Nosotros es cristianismo. Cristo es el centro del cristianismo. Es el fundamento de nuestra fe. 1 Corintios 3:11. El sujeto de nuestras prédicas. Hechos 8:35. 1 Corintios 1:23. El objeto de nuestra confesión. Mateo 10:32. Y la base de nuestra esperanza. 1 Timoteo 1:1. Por lo tanto, una sola fe en Él es esencial. Juan 8:24. Tenemos muchos buenos motivos para creer en la deidad de Cristo. Dios no nos ha pedido que creamos nada de lo cual no nos haya dado abundantes pruebas. Precisamente es lo que estaba diciendo. Las pruebas están en la palabra de Dios. Ahí están escritas. Vuelvo y repito, por eso es necesario apuntar. Porque es tan difícil aprenderse esto de memoria. Dios no nos haya dado abundantes pruebas. Juan 20:31. Las pruebas son convincentes y han sido motivo para que miles de personas a través de los siglos hayan creído. Esta lección presenta algunas razones para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Examinémoslas detenidamente. Si tú ya tienes una fe sólida, ora en silencio, tal como lo hicieron los apóstoles. Señor, aumenta mi fe. Si está cargado de dudas, ore como el padre del muchacho endemoniado, de Marcos 9:24. Creo, ayuda a mi incredulidad. Las siguientes son respuestas a la pregunta: ¿por qué debo creer que Jesús es el Hijo de Dios? Considere algunas de las profecías pronunciadas cientos de años antes del nacimiento de Jesús y consideremos también el cumplimiento de estas en el Nuevo Testamento. Su nacimiento fue profetizado. Su genealogía incluyó a Abraham, a Judá y a David. Génesis 12:3, Mateo 1:2, Génesis 49:10, Mateo 1:2-6. A pesar de los muchos descendientes que tuvo Abraham, en la profecía se precisó la familia de la que provendría Jesús. Jeremías 23:5, Isaías 11:1. Su nacimiento de una virgen fue profetizado en Isaías 7:14. El cumplimiento Mateo 1:18-25. Se eligió a Belén como el lugar de nacimiento. Está en Miqueas 5:2. También se profetizó que su nacimiento se haría acompañado con la matanza de muchos niños. Está en Jeremías 31:15, Mateo 2:16 y 18. Mateo 2:16-18. Las profecías anunciaron su viaje a Egipto. Oseas 11:1, Mateo 2:13-15. Su vida en Galilea. Isaías 9:1-2, Mateo 4:12-16, y su victoriosa entrada en Jerusalén, Zacarías 9:9, Mateo 21, del 1 al 11. Su obra también fue profetizada. Los profetas dijeron que un precursor vendría delante de él. Malaquías 3:1, Isaías 40:3, Mateo
53, 1 al 3. Estos hablaron de su ministerio de sanidad. Isaías 53, 4. Mateo 8, 16 y 17. De su enseñanza por medio de parábolas. Isaías 6, 9, 10. Mateo 13, 10 y 17. De su misión entre los gentiles. Está profetizado en Isaías 42, del 1 al 4, el cumplimiento en Mateo 12, 15, 21, y del rechazo que sufriría por parte de los gobernantes. Salmos 118 al 22, y está el cumplimiento en Juan 1, 11. Estoy dando las profecías de años y años atrás y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Yo sé que tal vez es tedioso, pero dicen que lo que cuesta es lo que vale. Y poder probar lo concerniente a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, que también lo vamos a ver, es precioso para todo cristiano. El poder probar la veracidad de lo que nosotros predicamos. Nada es fácil. Nunca Jesucristo, ni el Espíritu Santo, ni Dios mismo nos ha prometido que todo va a ser fácil. Hasta estudiar la palabra, estudiar las profecías, para muchos es incómodo tener que apuntar. Pero eso está en ti, si querés crecer, si querés saber, si no querés fallarle al Señor. Yo siempre he dicho que Dios nunca va a mandar a sus soldados a la guerra con rifle y sin municiones. Aún literalmente hablando, nadie va a la guerra con ametralladora y sin municiones. ¿Qué sería en este caso las municiones? Los capítulos y los versículos que yo le estoy dando. O sea que Dios nos dio para que podamos ir a la guerra contra Satanás. Hay que prepararse. Yo sé lo que es la guerrilla y todas esas cosas. Y lo difícil que es, máxime cuando la vida está en juego. Porque el ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano, sabe o llegará a saber que esto es un asunto de vida o muerte. Es una guerra contra el enemigo. Y es por eso que tenemos que cargar bien la mochila, porque no vamos a ir a la guerra con el rifle vacío. Cuesta andar con una mochila en la montaña, entre los ríos, pasar toda una noche acostado en un barrial, con frío, con agua, sin hablar. Y para los que fumábamos, sin fumar. ¿Por qué? Porque el enemigo se daría cuenta por medio del olor, porque no somos uno, somos un número bastante apreciable. Entonces el humo llegaría a cientos o kilómetros de distancia. El hablar varias personas en la madrugada, porque esto que se hable, se multiplica el sonido, no sé por cuánto, pero es exagerado el asunto. Bueno, los cazadores
están cometiendo un pecado y sin embargo no fuman, no hablan, pasan ahí acuclillados o acostados esperando la presa. Ahora, con cuanto más razón nosotros tenemos que tener la mochila bien cargada de balas, de magazines, estar preparados en la lucha, que cada día se pone peor. Entonces cada día necesitamos cargarnos más, saber más, entrenar más. El entrenar de nosotros es repartir tratados, hablar con la gente, predicar, evangelizar, enseñar, pastorear, etcétera, etcétera. Y cada día el asunto se pone más difícil. Cada día tenemos que entrenar y entrenar y entrenar más. Esto es un asunto de vida o muerte. Así que el diablo quiere desviarte por el camino que él quiera, pero si tú tienes buen parque es las municiones, no te va a desviar de ninguna forma. Muchos hermanos, desdichadamente, como decía el hermano pastor en la predicación de hoy, del libro de los Hechos, muchos se han desviado, no vuelven, o vuelven al tiempo y otros no vuelven, y no dicen, decía mi hermano pastor, tal vez por vergüenza, de que el diablo lo enredó y se fue al mundo. Lo enredó porque no supo defenderse, porque no tenía parque, tal vez no tenía ni mochila, menos va a tener rifle, menos va a tener arma para defenderse. El arma nuestra es la espada de dos filos, es la palabra de Dios. Y yo lo que les estoy dando es el parque, son las municiones, para que se sepa defender cuando el enemigo ataque, porque ataca de una u otra forma. Incluso dice la palabra de Dios que se viste como ángel de luz y así ha enredado a muchos. Yo conocí al secretario de la primera iglesia que yo estuve. No había forma de que el hombre predicara. Nunca lo vi predicando y nunca lo vi repartiendo tratados. Una vez me monté yo en el bus y ahí venía él. Y como yo soy así, no lo niego, molestón, no sé cómo le llamarías tú, jocoso, bromista, pero sé hasta dónde puedo dar bromas, y hasta dónde no. Y como yo lo conocía a él, le dije, bueno, por cierto que ya falleció, le dije, Clarence, así se llamaba, voy a predicar en el bus. Hermano, no miento si le digo que ese hombre se puso blanco, no hallaba qué hacer. O sea, lo que yo le pegué fue un susto. ¿Qué clase de cristianos que se avergüenzan de la palabra de Dios, mucho menos van a cargar un rifle para disparar al enemigo? Otro hermano que yo conocía, Dios le bendiga aquí, Dios le bendiga allá en la iglesia. Uno se lo encontraba en la calle o en un bus. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Le decía uno. Ahí no había Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque andan desarmados totalmente. Y eso son comida del diablo. Bueno, el hermano es al cual yo lo asusté. Porque sí lo asusté cuando le dije que iba a predicar. Yo no sé si hice mal dándole esa broma, porque no prediqué. Era para verlo cómo actuaba él. Terminó en los Testigos de Jehová. Y ahora sí,
tú te lo encuentras casa por casa. Cuando estaba en la sana doctrina, cuando estaba en la palabra de Dios, no había forma de que el hombre abriera la boca, menos repartirle un tratado. Vino el diablo, lo agarró sin municiones, no lo agarró preparado y se lo llevó a predicar doctrinas falsas. Ahora sí anda predicando la doctrina falsa. Hay que tener mucho cuidado. Por eso digo yo que esto es vida o muerte. Pasar de la verdad a la mentira es pasar de la vida a la muerte. Eso se llama apostasía y el diablo sabe cómo manejarla. Es por eso que yo no me canso de insistir que los hermanos deben anotar. Eso sugiero, yo no puedo obligar a nadie, menos que no soy pastor. Ahora no estoy pastoreando. Eso, si el pastor me pone una tarea, pues yo la cumplo. Yo no puedo ponerles tareas a nadie porque no soy pastor. Pero cuando yo he pastoreado, después de las lecciones que le daba, les hacía exámenes escritos. Y yo me daba cuenta quién le había copiado a quién y quién les había ayudado. Porque el pastor conoce a sus ovejas. Decía yo, yo sé, esto viene de Mario Sánchez. Esto viene de Oscar Céspedes. Ya uno conoce a los hermanos. Cuáles sí y cuáles no, se preparan. Los otros hermanos saben quién se prepara también y quién no. Entonces recurren a los hermanos, no recurren a la Biblia, porque tampoco han anotado nada para que se les haga la tarea más fácil. Y en el asunto del cristianismo, máxime, el título que le doy yo a esta lección es ¿cómo llegar a ser un cristiano verdadero? No es jugando. Más de uno se hace llamar cristiano, pero verdadero, esa es donde está la pregunta. Yo no podría juzgarlos porque no soy Dios, pero sí puedo sugerirles, aconsejarles. Y cuando era pastor, a veces los socava, como dicen, para que hicieran las cosas bien. Pero ahora yo no estoy pastoreando. Entonces lo más que puedo es sugerir, dar el consejo de que carguen bien el parque, porque esto, vuelvo y repito, es de vida o muerte. Sigo hacia adelante. Espero que me entiendan, hermanos. Y si no me entienden, en oración, el Espíritu Santo les hará entender. Si es que tú quieres verdaderamente servirle a Dios. Yo les conté en una lección pasada que una noche el Señor no me dejaba dormir. Y yo quería dormirme y no me dejaba. Que tenía que levantarme, abrir la Biblia en el libro tal, capítulo tal, versículo tal. Pues no me pude resistir a Dios. O sea, no lo puedo resistir a Él. Tengo que obedecerle. Si no, estuviera despierto. Y hace años de eso. Me levanté, cogí la Biblia, la abrí, me hinqué para leerla. ¿Qué es lo que el Señor me iba a decir? ¿Por qué me da un capítulo, un libro y un versículo? ¿Y qué era? Una amonestación. Para que entendamos todos, una amonestación para que socara yo más el asunto. Para que no fuera tan tibio, sino que socara más el asunto. No es que me estaba regañando, sino después me di cuenta pues que Él quería
que yo le sirviera como pastor, como evangelista, como maestro, y al paso que yo iba, también le podía medio servir, pero él quería que yo le sirviera más a fondo. Después de eso, al tiempo, ya me tocó dar campañas evangelísticas en pueblos largos, que yo les he dicho a ustedes que hasta a caballo he tenido que entrar a un pueblo, pueblos, regiones, pueblos rurales. Era pastor y evangelista a la vez. Dejaba a un hermano a cargo de la iglesia y yo salía un fin de semana a un pueblo y a predicar la palabra de Dios en una plaza pública, donde fuera, a gente inconversa. Entonces el Señor quería que yo, pues, llevara más parque, que escudriñara más, porque me iba a mandar a tal lugar. Bueno, ya puse atención, oré un poquito, le di gracias a Dios, y entonces ya, sí, pude dormir. Nadie me lo podía decir, porque nadie puede decir qué vas a hacer tú dentro de 2 o 4 años. Solo Él. Entonces por eso no me dejaba dormir, porque tenía que decirme que socara más, como se dice en México, que fuera más chingón. Chingón es que le pone más ganas, que no echa para atrás, que no se desraja. Aunque se caiga la mula, como yo siempre digo, vuélvase a montar y siga. Que nada le ha pasado. Pues sí, hermanos, esas cosas, esas anécdotas, las he conocido, como les dije la vez pasada, que uno que fue pastor mío, bueno, yo le llamo pastor porque yo iba a la iglesia de él, yo era maestro, pero él no era un pastor puesto por Dios. Se conoce cuando es un pastor puesto por Dios. Pero para que tú lo conozcas, tienes que tener una buena relación con Dios y el Espíritu Santo y buen conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, y tener discernimiento. Que ese muchacho me preguntó a mí, hermano Olman, ¿de verdad lo que dice la Biblia es cierto? ¿Usted cree que después de que fue pastor mío? Bueno, yo el que daba las enseñanzas, yo era el que daba las clases para bautismo y era el que bautizaba. No era ni él, era yo el que bautizaba en la iglesia. Además los hermanos creían, la gente creía que yo era el pastor. Tenía que decirle a más de uno que yo no, yo no soy el pastor. Yo colaboro con el hermano Calín, así le decían. Pero para la gente el pastor era yo. Pues la gente no estaba equivocada. Dios le habla hasta a la gente del mundo. Que no quieran aceptarlo, que no quieran escucharlo, es otra cosa. Pero la misma gente se da cuenta quién sí y quién no. Que un hermano que haya sido pastor ya no crea en nada. Hay otro señor también que ya murió. El evangélico del barrio, porque antes era conocido el evangélico. Ya sería otro tema, también largo y tendido. El evangélico y el que parece ser y no es, sería otro tema. Por eso, hermano, yo insto, sugiero, porque no sé si tú vas a ocupar el lugar mío o el lugar de otro pastor en otro lugar. Entonces tienes desde ahora que ir preparándote. Vos no puedes ir al colegio sin haber pasado por la escuela. ¿Me explico? Sería ilógico, sería insensato que a una persona que no ha ido a la escuela lo manden al colegio. Y eso está pasando. Ha pasado y está pasando. Y muchísimo. Si no, pregúntele a tu pastor y te dirá que sí.
El hermano conoce bastante de este tema y te dirá que sí. Hasta con ejemplos, creo yo que el hermano le puede dar. Sigo por adelante. La muerte de Jesús fue descrita con gran detalle en la profecía. El Antiguo Testamento anunció que sería traicionado por un amigo. Salmos 41, 9. Cumplimiento en Mateo 26, 49 al 50. Que será traicionado por un amigo por 30 piezas de plata. Zacarías 11, 12. Mateo 26, 14 al 16. Las escrituras antiguas anunciaron la forma como se comportaría delante de sus enemigos. Isaías 53, 7. Mateo 27, 12 y 14. La forma como moriría. Salmo 22, 16. Mateo 27, 35 en adelante. Y la forma como se echarían suertes para repartir sus vestiduras. Salmo 22, 18. Mateo 27, 35b. Primero oye la profecía y lo segundo es el cumplimiento. Por ejemplo, cómo se repartían sus vestiduras. La profecía está en el Salmo 22, 18. El cumplimiento en Mateo 27, 35c. También predijo las palabras que pronunciaron al morir. Salmo 22, 1. Mateo 27, 46. Que no sería quebrado hueso suyo. Salmo 34, 20. Juan 19, 33. Que su costado sería traspasado. Zacarías 12, 10. Juan 19, 37. ¿Cómo sería sepultado? Isaías 53, 9. Mateo 27, 57, 60. Yo sé que es difícil apuntar rápido eso. Yo siempre sugiero pues que con un pilot pongan debajo de lo que estoy dando una rayita, o un pilot amarillo, no un pilot negro, ¿verdad que no? Un pilot amarillo o un pilot verde fierro, no sé cómo se diría, o sea que no le tape las letras, porque entonces sí la haríamos toda y me culparían a mí. Que su costado sería traspasado. Zacarías 12:10, Juan 19:37. ¿Cómo sería sepultado? Isaías 53:9, Mateo 27:57-60. Su resurrección. Salmo 16:10, Lucas 24:1-9, Hechos 2:25-32. Y su ascensión. Salmo 68:18, Lucas 24:50-53. Hubiera sido fácil para los profetas decir que un Salvador vendría, si esto es lo único que hubieran tenido que decir. Pero como lo dijeron acompañado de una cantidad de más de 300 detalles concretos, ellos le confieren a tal profecía todo un marco de certidumbre que no puede ser negado. Lo que yo he estado diciendo. Hubiera sido fácil para los profetas decir que un Salvador vendría. Si esto es lo único que hubieran tenido que decir, y sería muy fácil. Por eso no estoy predicando a Jesús, su vida y todo, donde nació, y sería muy fácil para mí. Pero, como lo dijeron, acompañado de una cantidad de más de 300 detalles concretos, lo que estamos haciendo. Salmo tal, Mateo tal. Salmo tal, Lucas tal. Esos son detalles concretos. Hablar de Jesucristo es hablar y hablar y hablar. Y la gente te va a poner atención. Pero cuando tengas que enfrentarte a la realidad, ahí sí tienes que tener detalles de cómo esto y cómo lo otro y cómo se cumplió. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta noche? Piensa en el significado que tiene el cumplimiento de estas profecías. Ni la previsión ni la sabiduría humanas pueden adivinar con absoluta certeza lo que sucederá siquiera en las próximas 24 horas. Los encuestadores de la política, pongamos atención a eso, los encuestadores de la política
usando agentes distribuidos por todo el país, pueden predecir el resultado de una elección, pero no es algo que logren todo el tiempo. Las profecías acerca de Jesús equivaldrían a predecir quién va a ser el presidente dentro de 400 años. Pero no solo esto, sino también su lugar de nacimiento, su linaje, su educación, el tiempo que permanecería en el poder, y el lugar y la forma como moriría. Nadie podría hacerlo. Nadie podría hacerlo. Ni qué va a pasar dentro de 24 horas. Nadie lo puede hacer. Por eso los profetas, con detalles, explicaban, y los apóstoles y Jesucristo y los que vendrían después tomaban esos detalles y enseñaban y predicaban la palabra de Dios. Pusieron un caso de la política, y es cierto, ¿cuántas veces las encuestas han fallado? Que Fulano va a ser el presidente. Pero nadie puede decir cuánto va a orar, qué va a hacer. Y han fallado. Ya nadie cree en las encuestas, porque nadie puede saber qué va a pasar mañana. Los profetas sí lo sabían. Y por eso se da la profecía y se da el cumplimiento. Aquí no hay 10 con hueco ni gato por liebre. Sino que todo se cumplió y está en la palabra de Dios. Es por eso que el Señor Jesucristo nos manda a escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Juan 5:39. Entonces, por eso repito que es importante todas estas cosas. No hay en la palabra de Dios algo que no sea importante. Pero para nosotros tiene que ser importantísimo el conocer bien la palabra de Dios para vencer al enemigo y para ganar almas para Cristo, para poderle servir a Dios tal como Él lo manda, para que no le pase lo de estos amigos que terminan en nada o andan como cabros, ya no como ovejas, brincando de iglesia en iglesia. Y lo peor, de religión a religión. Hoy son mormones, mañana son testigos de Jehová, los convencen los adventistas. E incluso hay gente que ha estado conmigo en la misma iglesia. Vale que yo no era pastor cuando eso. Que se volvieron a la iglesia católica. Un hermano que yo tenía en la iglesia, en Santidad Pentecostal, en una semana santa, me dejó boquiabierto. Ahí venía vestido de soldado romano. Dios mío, digo yo, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde estamos parados? Ese muchacho, ¿qué estaba haciendo en la iglesia? Pues en la iglesia, bueno, sí, no había buena enseñanza. Era un pastor de emociones, un comerciante de la palabra, un hombre lleno de emociones. Por eso Dios me sacó a mí de ahí, pero me sacó a la sana doctrina. No me pasó la del perro que me volvía al vómito, ni la puerca lavada volverse a revolcar en el cieno, como dice la palabra de Dios. Después de estar en la iglesia, salir haciendo ese ridículo, como lo dijo un cura una vez, que no son ni soldados ni romanos, que eso es un ridículo. Hay que darle a César lo que es de César. Eso lo dijo un cura de Puebla, en Heredia. Yo creo que este cura, si no se ha convertido,
y está vivo, le faltaría muy poquito para convertirse al cristianismo. Digo también, porque yo estaba oyendo el sermón por la radio, porque para conocer al enemigo hay que escucharlo, hay que estudiarlo, que a él no le llevaran platas de turnos, de bailes, de guaro, de rifas, de las brujas. De yo, este hombre lo que le falta simplemente es aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, bautizarse conforme a la palabra y ser lavado en la sangre de Cristo. Porque en la teoría era lo que parecía un verdadero creyente, pero estaba en la religión. Pero hay que dar de César lo que es de César. Ese cura estaba mejor que estos hermanos. Uno que se asusta porque yo iba a predicar, uno vestido de romano, otro que no sabía si era cierto o no era cierto lo que la palabra decía, otro que terminó creyendo en nada. Este cura estaba mejor que eso, y por la víspera de aquel día, mejor que quién sabe cuántos miles de hermanitos de apariencia, pero no de verdad. Como esta lección que se llama ¿Cómo llegar a ser un verdadero creyente? Hay que parecen y no lo son. Bueno, Judas, me imagino que se andaba con Jesús, y Jesús lo mandaba de dos en dos. ¿Quién sabe quién le puso Jesús de pareja a Judas en más de una ocasión para llevar el evangelio, para llevar la palabra de él? Y sin embargo, todos sabemos quién es Judas. Yo le doy gracias a Dios porque no soy familia de él, ni es de la familia mía. Pero parecía que era. Y sabemos que no era en lo mínimo. Piensen en el significado que tiene el cumplimiento de estas profecías. La profecía auténtica puede ser probada, pues ella revela eventos futuros, incluye detalles que no pueden cumplirse por coincidencia. Una profecía puede ser considerada exacta solamente después de su cumplimiento histórico, que es lo que estamos haciendo nosotros. No hay prueba, sea escrita o oral, que pueda desplazar la solidez del argumento que proviene del cumplimiento de la profecía. Este prueba por un lado que Jesús era divino y por otro lado que los hombres que escribieron las profecías estaban inspirados. Todos sabemos que por el Espíritu Santo. Hermanos, se me fue el tiempo. Si el Señor lo permite y mi hermano Fernando lo aprueba, seguiremos hablando del Espíritu Santo, que trae menos datos, como esta lección sobre Jesús, el Hijo de Dios. Lo importante es que tú vayas a tu casa. Sé que no has apuntado todo, porque duraría yo 4 horas aquí esperando que el hermano busque la palabra y que escriba muy rápido. Yo eso lo entiendo. Pero para eso están los otros hermanos, para que se ayuden unos con otros. Y poco a poco, para que también te des cuenta de que ser cristiano no es llegar a la iglesia y sentarse, cantar y se acabó. Bueno, nunca nadie ha dicho que esto es fácil. Todo es difícil, pero lo difícil también tenemos que pasarlo. Porque si pasamos solo lo fácil, cuando nos toque lo difícil, no sabemos ni cómo se come eso. Yo todo esto lo he pasado. Y digo que no todos servimos para todo lo que la Biblia dice. Yo les voy a decir lo siguiente. En los años que tengo de estar
en la palabra de Dios, he pastoreado, he estado en campañas grandes, mega campañas, campañas medianas y también pequeñas. Y también, más que todo, dando enseñanza. Y cuando estoy de pastor, siempre he sacado a la iglesia a la calle. A predicar lo hago yo. Me paro en una esquina, empiezo a predicar mientras las hermanas están orando, los hermanos hablando con las gentes que vienen. Yo he visto gente hincarse en una acera. Y los chiquitos de la iglesia peleándose entre ellos para ver quién reparte más tratados. Que yo les enseñaba que no lo dieran a la gente en la calle, sino que lo echaran por debajo de las puertas de las casas. Porque en la calle tal vez la gente no lo recibe. Pero ya estando el tratado dentro de la casa, lo lee. O no lo lee, ya es el asunto de él. Pero todos trabajábamos en la iglesia. Yo les enseñaba cómo se habla, les daba consejos, no peleen con la gente. Bueno, lo que tienen que saber todo, hermano. Y como siempre les he dicho, dejen que el diablo se enrede en sus propios mecates, déjenlo hablar, que tú vas a ganar al final, si eres verdaderamente un creyente. Pero no lo vas a creer, lo que te voy a decir. Yo, Olman Chinchilla, el maestro, el pastor, el evangelista, prácticamente, pues digo, no lo vas a creer, no sirvo para tocar puertas, como hacen los testigos de Jehová, que van casa por casa, tocan la puerta y empiezan a hablar las tonteras que ellos hablan. Todos fallamos en algo, o todos tenemos una misión. Claro, yo mandaba a los hermanos, yo iba con ellos, por si el asunto se le ponía difícil a algún hermano o alguna hermana. Como yo les conté, un hermano estaba discutiendo con un testigo de Jehová. Concertamos una reunión y yo se lo dije, pero yo no voy a discutir la palabra con ustedes. Tráiganme a sus líderes. Ustedes me dicen cuándo y a dónde. Y entonces sí. Y se hizo la reunión y trajeron sus líderes. Yo les había contado que todo lo que yo les hablé lo apuntaban. Bueno, eso sí, apuntaban. Y uno de ellos fue muy sincero y me dijo, nada de esto nosotros lo sabemos, no nos han enseñado. Y digo, pues es lógico, ninguna religión es capaz de enseñar cómo nació su religión. Solo los creyentes, solo los verdaderos cristianos podemos decir, enseñar, predicar, evangelizar, diciendo cómo nació, llamémosle religión por ahora, el cristianismo. Es el único líder que que murió y resucitó, que está vivo a la diestra del Padre. Tenemos al Maestro, el Espíritu Santo, el que nos arguye hasta de pecado, nos amonesta, nos corrige. Yo siempre iba, no es posible que vayan los hermanos si toda la iglesia va y no vaya el pastor. Bueno, a no ser que tenga algo ya de antemano de emergencia. Pero yo iba por si el asunto se les ponía difícil a algún hermano, como el hermano Oscar, que fue el que tuvo el encontronazo con los testigos de Jehová, que nos topamos de camino.
No es que estábamos en el mismo espíritu, sino que fue casualidad. Y se armó la discusión, y cuando yo vi la discusión, le dije, ¿qué pasa aquí? Un momentito, le digo. Ustedes no van a discutir con él, es conmigo. Yo soy el pastor de él. Y no es con ustedes, no. Es con sus líderes que yo quiero tener un encuentro. Bueno, se realizó y como os dije, hubo uno muy sincero y me dijo, y ellos sabían que nunca les habían enseñado eso. Ninguna religión va a decir cómo nació. Si los católicos supieran la historia de la iglesia, entre comillas, católica, se saldrían de ahí inmediatamente. Hace poquito estoy dando a ustedes, a todos, sobre este asunto de la idolatría, de dónde vino, que vino de Babilonia, y que Babilonia está metida todavía y es la que gobierna en la iglesia católica. Pero sí, hermanos, yo no nací, o el Señor no me lo puso, el tocar puertas. Me sale una señora y me quedo trabado. Ya si se pone a discutir, ya es otra cosa. Porque eso es un caso para maestros y para pastores por la experiencia que ya tenemos. Pero un hermanito nuevo me gana a mí, y lo digo después de tantos años tocando puertas. No sé por qué Dios no me puso eso a mí. Sí, a mis hermanitos. A mí me puso en otras cosas, que es lo que estoy haciendo. Pero sí tengo que, aunque no sirva para tocar puertas, y es que no sirvo, de verdad no sirvo. Tengo que reconocerlo, además Dios lo sabe que yo no sirvo para eso. Dios fue el que me puso en el ministerio. Dios es el que pone en mí el escudriñar la palabra, el estudiar, el predicar, el enseñar. Pero Él sabe que a mí me tiene para otras cosas. ¿Será que a mí me pone de guardaespaldas de los hermanos y de las hermanitas? Mientras ellas tocan la puerta, yo tengo que estar listo por si le van a salir con una grosería, o salen con malas crianzas, o le van a faltar respeto a una hermana, o le van a salir discutiendo la palabra y la hermanita no va a tener la misma experiencia que yo. Ahí entro yo. Soy guardaespaldas de los hermanos cuando estamos en la calle. Pero yo tocar una puerta no. Póngame a hablar de la palabra, enseñar, evangelizar, pastorear, hasta pelearme con el diablo, que no le tengo absolutamente nada de miedo. Pero ahí cualquier hermanito me gana a mí. Claro que si salimos y tengo que hacerlo porque siento que porque el Espíritu siempre le avisa a uno lo que tiene que hacer. Si no, pregúntele a tu pastor y verá cómo el Espíritu Santo le habla y cómo lo va dirigiendo. Entonces sí lo haría. Si el Espíritu Santo me dice, mira esa casa, ese palacio, donde un hermanito nuevo no se va a animar a ir a tocar ahí, porque saben que es otro tipo de gente, que hay un palacio y eso. Si me pone, yo no lo pienso para ir. Lo que me ponga el Espíritu Santo, yo lo hago. Pero no me he puesto a tocar puertas. ¿Y qué sería más difícil? Pararse en una esquina frente a un montón de gente de mala reputación y todo eso, porque sí lo he hecho.
hasta en barrios de marginados, donde solo, como dicen, llaman maleantes hay. A estos les he predicado al frente y les he dicho, yo antes era como ustedes, era un cobarde, y sin embargo yo me creía muy hombre, que era muy valiente, y no sabía que yo era un cobarde como son ustedes. Así les he dicho yo a maleantes que llaman, drogados y todo eso. Pero en una puerta me sale una señora y como dice decía el famoso chavo, se me lengua la traba. Por eso debemos respetar cada uno a los hermanos y al hermano y a la hermana, porque no sabemos qué planes tiene Dios para esa persona. Lo mismo por el indigente, por el borracho. No debemos despreciarlo ni cosa por el estilo, porque como yo siempre digo, los planes de Dios no los sabemos. Y puede ser nuestro pastor dentro de unos años. El Señor lo puede coger y llevarlo a pastorear a México, digamos, a Costa Rica, o también en Estados Unidos, a donde el Señor quiera. Por tanto, nosotros no hacemos distinción de personas, no hacemos acepción de personas. Debemos predicarle a todos, decirle la verdad y decírselas con respeto, pero decirle la verdad, escuchen o dejen de escuchar. Si se enojan, yo les digo, no se enojen conmigo, ve aquí donde dice, esto no lo escribí yo, lo escribió Dios, lo escribió Jesucristo, lo escribieron los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Así que no se enojen conmigo. Bueno, hermanos, el tiempo se fue. Que Dios los bendiga a cada uno de los oyentes, a cada uno de los hermanos. Que Dios los guarde hoy, mañana y siempre. Y que esta noche sea de bendición. Tengan un sueño feliz. Ojalá con el Evangelio. Ojalá tengan un sueño predicando la palabra de Dios para que vayan tomando práctica. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy nuevamente porque me has permitido hablar con mis hermanos y mis amigos sobre tu palabra, sobre el cumplimiento de las profecías que hablaban sobre Cristo, las cuales todas se cumplieron. Gracias te doy por este privilegio. No me canso de darte gracias por esta virtud que tú me has dado. Te doy gracias por la Misión Mundial Tierra Santa, a la cual pertenezco, a la cual me sujeto. Gracias por mi hermano pastor Fernando Chinchilla, por su esposa líder y Liliana, por la hermanita Andrea, ahora ya sí se me pegó el nombre, y por todos los hermanos de la iglesia Tierra Santa, allá en Estados Unidos, Florida, por todos los que han escuchado esta palabra. Gracias, mi Dios, te doy nuevamente. No me cansaré nunca de darte las gracias, porque me escogiste, porque me sacaste de la inmundicia, me sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, porque me has dado este don de poder hablar de ti, de predicar tu santa palabra, de enseñar tu santa palabra. Gracias te doy desde hoy y por la eternidad. Gracias te doy porque me has escogido para traerme a la Misión Mundial Tierra Santa, tener como pastor a mi hermano Fernando, por el cual te pido fortaleza, sabiduría de lo alto,
que lo uses cada vez más, enseñando la palabra de Dios como lo hace, pastoreando a las ovejas que tú le has dado, para que tú lo uses trayendo almas para ti. Te pido para que tú pongas a los hermanos a ayudarle al hermano pastor Fernando, porque tú lo sabes, yo lo sé, el hermano también lo sabe, que esta no es tarea fácil, que no podemos hacerlo solo, sino que el hermano Fernando pastor tenga a sus ayudantes voluntarios que quieran servirte a ti y servirle a la iglesia, servirle a la misión, servirle al hermano pastor, y que tú los bendigas por la eternidad. Gracias, mi Dios, gracias, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, gracias a ti, mi hermano pastor. Un abrazo muy fuerte. Dios sabe que te amo con todo el corazón en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, por unirnos en tu palabra, en el ministerio, hablándole a las almas, sirviéndote a ti con todo el corazón. Gracias a todos los que me escucharon, a todos los hermanos. Gracias, hermano pastor, nuevamente. Gracias a ti, Jesucristo, a ti, Padre, a ti, Espíritu Santo. Gracias y buenas noches o buenos días. No sé cuándo tú vas a escuchar esto, pero el tiempo y el espacio le pertenecen a Dios. Tu vida le pertenece a Dios y Él te pondrá a escucharlo. Y yo te doy gracias porque tú lo vas a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Amén y amén.